Hola, buenas tardes. Soy Carolina Magis Weinberg. Soy artista visual y también artista textual. Vivo en la Ciudad de México. Estudié artes visuales en La Esmeralda. Ahora doy clases ahí desde hace ya 1 año y medio. Me encanta hacerlo. Y también tengo una práctica diversa donde hago un poco de todo, muchas actividades diferentes. Me interesa mucho el arte como pensamiento y la salida del arte a través de diferentes medios, a través de diferentes materiales, pero me interesa mucho el arte como proceso de investigación. De hecho, estoy interesada y muy preocupada por entenderme a mí misma como artista que investiga, artista que lee, artista que escribe, pero pensando que todo eso está pautado por mi formación como artista visual. En mi práctica trabajo con diferentes materiales, con diferentes formas. Siempre suelo explicar que soy artista de todo menos de pintura. Hago de todo, hago libros de artista, textiles, video, fotografía, instalación, escultura, pero pintura no. Y lo digo porque la pintura la entiendo como un mundo muy específico, de un uso de color muy puntual y muy suyo, y yo me he dado cuenta que me entiendo más con un uso del color mediado por lo cultural, mediado por sistemas que me exceden, que me superan. Entonces me interesa llegar, por ejemplo, a los colores que utilizo a partir de los sistemas que produjeron esos colores y que hicieron que esos colores llegaran a mis manos a través de sistemas, canales, tránsitos. Me interesan mucho los colores prefabricados, quiénes son, de dónde vienen. En mi investigación inicial empecé a trabajar con materiales efímeros y rápidamente, mientras estudiaba a Kandinsky, ideas de geometría y composición básicas en la escuela, llegué rápidamente al confeti como material. Empecé a trabajar con confeti desde hace ya por lo menos 12 años y me interesaba en una primera instancia porque era un material muy libre, muy disponible, que estaba ahí. Y lo primero que hice fue empezarlo a observar, a clasificar. Hice una taxonomía del confeti, que eran estas cositas chiquitas de color que estaban en una bolsita, que yo siempre los había visto en una fiesta que me acompañaban, pero de pronto se volvían una cosa en sí, que tenían un valor como forma. Empecé a partir de Kandinsky a colocarlos en un plano, a hacer unas especies de cosmologías en la superficie del plano con confeti. También trabajé inmediatamente después con serpentinas. Si el confeti era punto, la serpentina era línea. En eso estaba cuando también, por ejemplo, llevé confeti para verlo al microscopio en un laboratorio de biología. Y ahí me empecé a dar cuenta que el confeti era una disrupción de los espacios serios, formales del saber, y que venía a incomodar desde su color, su forma, desde su espacio, del contexto en el que suele estar, lo festivo. De pronto meterlo al espacio de lo serio, lo académico, era disruptor y me encantó. Empecé a hacer otros performances como sentarme en una mesa y clasificar una montañita de confeti por color y hacer que la gente me viera. Me interesaba detener el tiempo un poco y que la gente observara el proceso de observar color con cuidado, que ellos fueran testigos de que yo estaba transfiriendo mi tiempo a esa acción absolutamente irrelevante, no productiva, que no lleva a nada, que se trata de clasificar y ver el color. Luego de eso, estaba muy entusiasmada con el trabajo de color cuando viajé a Estados Unidos a hacer mi maestría. Yo había acabado en La Esmeralda estudiando como artista visual y llegué a Estados Unidos para hacer una maestría en estudios críticos y visuales y otra maestría en artes visuales como creadora, pero estaba leyendo muchos textos, mucha teoría que acompañaba mi práctica. Y estando allá, de pronto fui a la tienda y quise comprar confeti. Llegué, pedí confeti y me dieron una bolsa de una serie de cositas que yo no entendía, pero no era lo que yo quería. Yo quería bolitas de color chiquitas de papel, desiguales, simpáticas, y me dieron una especie de plástico no uniforme, rarísimo, que era como basura. Y lo compré, lo observé y lo estudié mucho. Eran como si Matisse hubiera hecho confeti. A partir de ahí empezó una búsqueda más desde el lenguaje. ¿Qué era esa cosa que yo nombraba confeti y qué recibía yo en una tienda como material? A partir de ahí
Hasta el día de hoy tengo ya iniciado un archivo internacional del confeti, que también es un juego, es una crítica a la institución del archivo, que implica archivar, documentar lo efímero. ¿Qué pasa si le ponemos pausa a la fiesta? Ordenar el caos. ¿Qué pasa ahí? Pasan cosas. Eh, a partir de ahí también, estando en Estados Unidos, en mi situación de extranjera en ese contexto, de pronto usar confeti se volvía un tema del color como tema de identidad que yo no había experimentado. Lo colorido me hacía mexicana y era muy extraño lo que se esperaba de mí como mexicana colorida en esos contextos. Entonces enloquecí con el color y empecé a hacer la obra más colorida que podía hacer, sobre todo leyendo un libro que me parece fundamental, que recomiendo a quien le interesen estos temas, que se llama Cromofobia, del autor inglés David Batchelor, que dice que Europa y Estados Unidos tienen miedo al color. El color es aquella cosa que es infantil, femenina, primitiva, poco seria, que esconde cosas, el color esconde la forma. Y entonces esta reflexión del color como un tema, yo no la había percibido antes, fue en mi situación de estudiante de arte en Estados Unidos y esta renovada observación sobre mí misma, sobre por qué me interesan estos materiales, por qué lo colorido no me da miedo, que empecé a trabajar el color como un tema político, un tema muy serio. También he hecho una pieza que a mí me gusta muchísimo, que es una solicitud formal a la Real Academia de la Lengua Española, que hice por correo electrónico y sigo esperando respuesta. En el año 2014 les escribí, no me han respondido, pidiendo que le pongan diéresis a la palabra confeti. Confeti escrito así y en la última I, 2 puntitos. Me interesa porque eso le permitiría a la palabra tener una calidad visual que el lenguaje no suele tener, que sería tener diéresis, que sería un confeti tipográfico. Me gusta esa pieza, para mí está en esta exposición en donde estamos ahora, que es una solicitud formal de una modificación visual al lenguaje, que no modificaría nada más que enriquecer la posibilidad de que el lenguaje sea autológico, es decir, que reflexione sobre sí mismo como lenguaje. Si llegan a escribir la palabra confeti, por favor póngale diéresis, es parte de un proyecto de largo plazo que se trata de modificar al lenguaje. Y eso para mí es una forma de crítica institucional. ¿Cuál es la institución que estoy criticando? El lenguaje, los diccionarios, las academias de la lengua que están en Europa, que definen cuál es el español que hablamos en México. En fin, eso por un lado. Entonces el confeti, que empezó como punto, forma, una cosa muy sencilla de geometría, se ha expandido a ser una problemática por el color, una problemática por el lenguaje, la identidad y muchas otras cosas, cosa que me ha llevado a pensar que el color es resistencia, que el color es un tema increíblemente político, pero al mismo tiempo absolutamente bello, seductor, infantil. Usemos esta idea de lo infantil para atraer a la gente, me parece maravilloso. Y pues bueno, la pieza que está aquí a mi lado, ahorita me encuentro en el Museo del Pueblo de Guanajuato, donde inauguramos la exposición Punto y Seguido, que yo me gusta pensarla como una retrospectiva de mis primeros 10 años como artista, en donde hay diferentes piezas que han explorado estos temas que estoy comentando ahora con ustedes. El lenguaje, el punto, Kandinsky, la educación sobre la composición geométrica desde las artes visuales. ¿Y qué pasa con el trabajo? ¿Qué pasa con la idea de tiempo? ¿Qué pasa con la idea de valor? Y por ejemplo, una pieza que tengo aquí a mi lado, que es una cantidad absurda de tiempo dedicada a un trabajo absolutamente irrelevante, que es engrapar confeti. Que me gusta mucho esta pieza, que es muy difícil de montar, muy delicada, es un objeto extraño que habita en el espacio casi como un error visual, como un glitch, y es tiempo transferido. Un poco la idea es que si estos materiales son basura, son irrelevantes, son desechables, ¿qué pasa si yo les dedico mi tiempo a observarlos, a clasificarlos, a colocarlos en el espacio? Ese proceso de observación, ¿les transfiero yo valor al hacerlo? Mi valor de tiempo se le puede transferir al valor de observación de una cosa. Es algo que he estado pensando, de eso se trata lo que hago en mi obra, darle tiempo a las cosas que no tienen tiempo y tal vez en ese proceso poder, por ejemplo, arrestar la fiesta
suspender la fiesta, detener la fiesta, ordenar el caos que mencionaba anteriormente. Entonces, pues esta exposición les invito a visitarla. Hay una diversidad de exploraciones, me hace mucha ilusión poder poner mi obra en diálogo. Desde hace muchos años que estoy trabajando estas cosas, pero no es lo mismo estar en el estudio con las ideas sobre una mesa que ya colgarlas en un muro blanco y ver cómo dialogan entre ellas, pensar en la distribución espacial, qué va a estar enfrente de qué otra cosa, qué le dice una pieza a la otra. Para mí esto se vuelve entonces un momento de reflexión propia sobre mi propia obra. ¿Qué está pasando aquí? ¿Cuáles son esos colores que uso? ¿De qué se trata? ¿En dónde me encuentro ahora? Y también pienso hacia dónde me va a llevar a futuro. Entonces, encontrarán aquí una diversidad de piezas, con una diversidad de materiales, confeti, serpentinas, por supuesto, pero también ahora obleas, que son unos círculos de colores que nos comemos, el recorte que no es la oblea, todo lo que no llega a ser círculo, confeti visto al microscopio, el confeti que se atora en el cabello cuando lo aventamos. También hay una pieza de larga duración que es un performance que me van a ayudar a hacer todos los integrantes del público, que será clasificar confeti por colores. Una especie de rigor y estructura sobre el desastre que es la fiesta, me encanta. Entonces de eso se trata, de la ironía y el juego. Y me gustaría dejarles pensando que el arte contemporáneo o el arte que estoy haciendo yo y donde me inscribo funciona un poquito como un índice en donde estoy apuntando hacia diferentes problemáticas todo el tiempo. Hay un artista fundamental para el arte contemporáneo y que definió esa cosa que nosotros entendemos como arte contemporáneo, se llama Marcel Duchamp. Este señor que en 1917 metió un mingitorio al museo y nos cambió la jugada, cambió el juego, modificó todo. Él tiene una de las ideas más bellas que a mí me interesan mucho en mi obra, que él define una medida, una nueva medida que él denomina infraleve. Infraleve es aquella cosa, él se niega a definirla, de hecho solo da ejemplos, y uno de los ejemplos que da del infraleve es una cosa tan sutil que permanece. Por ejemplo, cuando alguien se levanta de una silla, es el calor que queda en la silla, es el infraleve de la presencia de la persona anterior. Y lo sentimos, y estuvo ahí, y sabemos que estuvo ahí, pero no lo vemos. Hay una infralevedad en su ausencia y también en su presencia. Infraleve. Esa idea me interesa mucho, la exploro. Verán por aquí en la exposición un libro que envolví y luego desenvolví después de leído, y en el desenvolver queda la huella del libro, infraleve. ¿Cuál es en el arte? ¿Dónde queda el artista? ¿Dónde está su mano? ¿Qué cosa nos remite al trabajo que está detrás? En la cantidad de tiempo de recortar obleas para armar unas especies de esferas geométricas, en engrapar confeti, en incidir con una gubia en una placa de linóleo, en telar, en colocar hilos en un telar y tejer serpentinas. Por ahí va la idea, y en esta exposición he dejado puestas varias acciones para que el público también ejecute, que selle una hoja, que clasifique confeti por color, que se lleve una hoja de confeti para colorear. Entonces, bueno, les dejo una invitación a que vengan, conozcan este maravilloso espacio, vean la exposición y se pregunten un poquito más por el confeti o esos materiales que nos rodean, que se producen, que llegan a nosotros y que vienen de un sistema que nos supera, que ha definido que la fiesta es colorida, por ejemplo. Les dejo pensando, ¿qué quiere decir colorido? ¿Qué quiere decir arte en muchos niveles? Y hacia dónde van a apuntar ustedes cuando vean la exposición. Muchas gracias y los esperamos en el Museo del Pueblo de Guanajuato.